Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. El día de hoy, martes 6 de octubre, entregaré la reflexión bíblica. Primeramente, agradecer a Dios por esta oportunidad que me entrega y también a nuestro obispo por darme esta responsabilidad. El título de esta presentación, esta reflexión, se denomina Solo la Escritura, ¿bien? La Biblia y la Reforma, haciendo un enlace de lo que fue el mes de la Biblia y lo que es el mes de la Reforma en octubre. Partir comentando primeramente el Salmo 138:2, que dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Si hay algo tan grande como nuestro Señor, es su palabra. Y Él la ha engrandecido, como dice el versículo, por sobre todas las cosas. Esa es la relevancia que Dios le asigna a su palabra. Bien, recuerden, la Biblia no contiene la palabra del Señor, sino que es la palabra de nuestro Señor. Y así hay varios hombres de Dios a través del tiempo, personajes que se encuentran en la Biblia, como el rey David, quien decía: tu ley es mi delicia, en el Salmo 119:77. Sabemos que él lo expresaba que era como la miel, que era algo delicioso, algo que él podía consumir y era de gran provecho. Pero también nos damos cuenta que unos versículos más abajo podemos darnos cuenta ¿qué hubiese pasado si es que la ley de Dios no hubiese sido su delicia? Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el Salmo 119:92. ¿Cuántas veces, hermanos, la Biblia ha sido la palabra del Señor ha sido una respuesta a nuestros problemas? Cuando hemos estado en incertidumbre, cuando hemos estado en preocupaciones, siempre la palabra de Dios ha sido la que nos conforta, ha sido la que nos restaura, ha sido la que de alguna forma nos muestra el camino. Yo creo que usted, yo podemos dar testimonio de que siempre la palabra de Dios ha sido la que nos da un aliento, nos da esperanza frente a la aflicción y nos da fortaleza frente a los problemas. Y así lo decía el rey David, y nosotros podemos corroborar aquello. Bien. También, así como este personaje bíblico, el rey David, también tenemos a otro personaje dentro de la historia, que es Charles Spurgeon, que es denominado el príncipe de los pastores. Era un predicador quien decía: una Biblia que se cae a pedazos usualmente pertenece a una persona que no lo está. Bien, él acuñó esta frase particularmente, pero no la tomemos del sentido literal, sino del sentido en que cada persona debería leer su Biblia, debería hojearla constantemente, y eso obviamente produce un desgaste en el material, desgaste en el libro. Y eso denotaría que estamos usando nuestra Biblia, que la estamos leyendo. Porque dejarla en un lugar y que el tiempo la deteriore sin poder leerla no sería lo recomendable, o no tendría sentido esta frase, sino que cuando la hojeamos, cuando la consultamos constantemente. Bien, la pregunta es: ¿cuán importante es para ti la Biblia, hermano? Para mí, ¿cuán importante es para nosotros la Biblia? Y aquí quiero detenerme contando una pequeña historia. Hace unos años atrás un joven preguntó: hermano William, ¿por qué no puedo tener la Biblia en el celular? Yo no tenía alguna respuesta, o estaba pensando una respuesta para darle, cuando otro joven responde: ¿sabes por qué no puedes tener tu Biblia en el celular? Porque tú no te preocupas de traer tu Biblia, te preocupas de tu celular. Y automáticamente dio una respuesta para mí contundente, porque la Biblia ya no sería el primer lugar, o ya no sería lo más importante para poder ir a congregarse, ir a la iglesia, sino el celular. Y la Biblia, la palabra del Señor, competiría con las otras aplicaciones: Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube o cualquier otra aplicación o distracción que tengamos en nuestro celular. ¿Ayuda? Claro que ayuda. ¿Está acorde a los tiempos? Claro que está acorde a los tiempos. ¿Es mucho más práctico? Claro que sí, pero habría ese pequeño detalle. Esta respuesta no es mía, no me la atribuyo tampoco, sino que fue de un joven, y yo creo realmente que es una respuesta bastante sabia. Por eso, personalmente, yo prefiero este libro en físico, porque
así llevo mi espada, la traigo conmigo, y personalmente, si es que me tocase responder a la pregunta, ¿cuán importante es la Biblia para mí? Pudiese hacer ese análisis y decir, si bien fue importante en un principio, luego porque me dio alimento, y como dice la Biblia también, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual para que niña crezcáis. Bien, era importante para mí como leche espiritual para poder crecer, para poder aprender. Era ávido en la lectura, era constante en la lectura, pero de un tiempo atrás ya fue mermando ese deseo por la lectura, ese deseo por escudriñar la palabra del Señor, pero gracias también a oportunidades como esta, y todo está en el plan divino de nuestro Señor, uno puede volver a retomar la importancia de la Biblia, poder retomar lo vital y lo grande que es la palabra del Señor para nuestras vidas. Así que simplemente agradecer a nuestro Señor. Bien, y este libro, la Biblia, que es la palabra del Señor, motivó uno de los cambios más radicales desde la llegada de nuestro Señor Jesús a la tierra, que fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Uno de los hechos más importantes fue obviamente, y el hecho esencial de nuestro Evangelio, es el nacimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero luego hubo obviamente otro hecho que revolucionó también la sociedad en ese entonces, la sociedad europea, y luego se traspoló hacia lo que es el mundo entero hasta llegar a nuestro continente, a nuestros hogares, que fue la Reforma Protestante, como ya les señalé. Y hubo un autor que fue Martín Lutero, pero no endiosemos a este hombre, sino que reconozcamos la valentía que tuvo para enfrentarse a todo un sistema corrupto, a todo un sistema dominado por la avaricia, por la corrupción y por el pecado, y se levantó, no con sus fuerzas, sino con Dios, porque la palabra nos dice que no es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu. Se levantó inspirado por Dios para poder no transmitir su mensaje, no transmitir su pensamiento, sino simplemente transmitir lo que la Biblia enseña, es decir, ser un mensajero de la palabra de Dios. Podemos leer en esta cita, en esta cuña, donde dice lo siguiente: hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras Sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida cuanto para la que ha de venir. Para él no interesaba tener visiones, tener grandes experiencias con el Señor o tener grandes prodigios, sino le bastaba con las Escrituras, porque para él ya contenía todo el mensaje y era suficiente, porque nos daba instrucción para esta vida, para saber cómo conducirnos, para saber cómo proceder como hijos de Dios y para la vida que ha de venir. También nos muestra ya en el Apocalipsis qué es lo que se viene para nosotros, y desde el Nuevo Testamento en adelante también se nos da indicios de qué es lo que viene hacia adelante, y obviamente qué es lo que sucedió hacia atrás cuando hablamos del Antiguo Testamento. Podemos ver también en esta parábola del rico y Lázaro, la voy a leer, que dice: entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él dijo entonces, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto está en Lucas 16, del 27 al 31. El rico murió y estaba atormentándose y quería avisarles a sus familiares de que no viniesen a ese lugar de tormento. O sea, que pudiesen arrepentirse y pudiesen llevar una vida recta y reconocer a nuestro Señor. Pero no se puede volver. En este caso quería que fuera alguien, le avisara que no vengan a ese lugar. Pero ahí Abraham responde algo que coincide con Lutero: a Moisés y a los profetas. Y cuando se refiere a Moisés y a los profetas, se refiere a la ley, a la palabra de nuestro Señor. A ellos debemos oír, porque ellos obviamente nos van a decir cómo conducirnos en la vida para no llegar
a un lugar de tormento. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar a ese lugar de tormento? Y nos va a describir en qué consiste ese lugar de tormento y cómo podemos llegar ahí también. Porque la Biblia contiene todas las respuestas para el hombre conducirse bien y las respuestas que necesitamos. Las que no necesitamos obviamente no están, porque el mensaje es completo y contiene lo esencial, contiene el mensaje de salvación el que nosotros aceptamos en nuestros corazones y el que nosotros recibimos por fe. Amén. Y esta es la parábola que hablaba acerca de aquello. Así como Lutero reconoció que no necesitaba que viniera alguien de los muertos o que viniese un ángel y le transmitiera un mensaje, porque él tenía el mensaje ya completo, que era la palabra del Señor. Y solamente con la palabra, solamente con la Biblia, él se enfrentó a este sistema corrupto. Fue perseguido, fue obviamente hostigado, pero cumplió el propósito de nuestro Señor, que es abrir los ojos de esa sociedad a través del mensaje que estaba ahí, pero que nadie quería enfrentarse a la sociedad, nadie quería transmitirlo tal como es, sin añadirle y sin quitarle. Y aquí hay un versículo bastante, un salmo que bastante, tiene una connotación sentimental y que voy a leerlo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1, del 1 al 3. Este salmo nos dice nuevamente la importancia de la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia, bienaventurado que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esa debería ser una constante en nosotros, hermanos, debería ser algo que esté presente siempre en nuestra vida. Personalmente es algo que deseo retomar, que esta oportunidad también me ha hecho reflexionar bastante sobre mi vida, sobre cómo la Biblia es lo que de alguna forma le da un sustento a mi creencia. Imaginemos un cristiano que cree pero no lee, no se alimenta de la palabra del Señor. Es importante. Bien, ¿para qué mencionar, hermanos, también que podamos hacer una autocrítica de poder asistir a los estudios bíblicos que se realizan, donde se aprende? Pero una cosa es leer para aprender, pero también es escuchar para aprender, porque lo que se escucha es palabra del Señor, debe ser un complemento, debe estar en nuestra vida. Así que el Señor nos ayude para poder siempre estar presentes, siempre aprender y poder siempre, hermanos, seamos como un árbol plantado y que podamos dar fruto, porque esa es la finalidad, obviamente, del Evangelio. No es un viaje placentero en donde Dios nos trae cómodos sin ningún problema, sino es una instancia donde debemos, como un árbol, crecer, echar raíces y poder dar fruto. Recordemos la parábola del sembrador, la parábola de la higuera estéril, en donde el dueño viene a buscar frutos y no los halla. Y obviamente quien cuidaba la viña le dice: no la cortes, porque el dueño quería cortarla, quería sacarla, porque decía: ¿para qué? Si ni siquiera da fruto, entonces inutiliza el espacio y está de más, se está regando de más, se está invirtiendo tiempo de más, así que cortémosla. Y esa higuera estaba verde, frondosa, porque si alguien va a buscar fruto a un árbol, lo va a buscar a un árbol que se vea bonito, se vea frondoso y verde, no a un árbol seco. Entonces él fue a buscar fruto a un árbol aparentemente hermoso, pero que no tenía ningún fruto, por eso quiso cortarla, y el viñador se interpuso y dijo: no, deja abonarla, deja tratarla y trabajarla, si no diere fruto en los próximos tiempos, ya podrás cortarla. Bien, que no suceda eso con nuestra vida, hermanos. Recordemos que lo que nos hace crecer a nosotros es la palabra de nuestro Señor, primero como leche, luego como alimento sólido. No existe nada más que nos haga crecer, no existe experiencia, no existe nada que nos haga crecer si no es la palabra de nuestro Señor. Y, hermanos, quiero terminar leyendo un versículo que me salió mientras estaba preparando esta reflexión, y con esto termino, que está en Ezequiel 17:24. Dice así:
y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, siempre teniendo en mente lo importante que es la palabra del Señor y lo importante, hermanos, que es nuestra vida como cristianos, cómo debemos cuidarla, cómo debemos conducirla. Dios ya la conoce, Dios ya sabe todo de nosotros. Bien, la importancia de la Biblia ya está, nosotros debemos ver cuán importante es para nosotros y obviamente poder también reconocer que en este mes de la Reforma, gracias a la valentía que inspiró Dios en Lutero, la Biblia pudo llegar, el mensaje de salvación pudo llegar a nuestros días. Gracias a esa reforma nosotros pudimos conocer la palabra de nuestro Señor. Bien, y los dejo con una pregunta, la que hice al inicio. ¿Cuán importante es la Biblia para usted? ¿Qué lugar le asigna a usted a la palabra del Señor en su vida? Bien, que Dios les bendiga. Nos vemos.